Bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar a las motos italianas. Las motos italianas tuvieron muchísima influencia a nivel mundial y prácticamente de las motos más emblemáticas vamos a hablar de Moto Guzzi, de Benelli y Ducati. Han tenido un peso específico muy importante en el motociclismo europeo. Hoy le va a tocar a las motos italianas y en especial pues Moto Guzzi ocupa un sitio preferente en los fabricantes italianos. Antes me gustaría decir que los propietarios de Moto Guzzi tienden a considerar su máquina algo parecido como tiende a considerar un padre bondadoso y un padre inteligente a su hijo, que conocedor de sus imperfecciones, pero que las virtudes que tiene se compensan de sobras. Bueno, pues dicho esto, nace en 1921 en Mandello del Lario y a manos de tres personas, dos pilotos de avión, dos pilotos y un mecánico. Era Carlo Guzzi y Giorgio Parodi y el mecánico era Giovanni Ravelli. Los tres empiezan a fabricar motos y empezaron por la Normale, que era una moto que tenía unas innovaciones técnicas para su tiempo verdaderamente singulares. Al poco tiempo, ya en los años 30, empezaron la serie 15, que es esta que estamos aquí viendo. Esta era el modelo Sport y, como he dicho antes, en 1933 empiezan ya podríamos decir, el signo de identidad de Moto Guzzi, que es el cilindro horizontal, como podéis ver aquí, paralelo al suelo, y esta, que era una moto Sport, pues tenía solamente 12 caballos y bueno, pues prácticamente superaba los 100 kilómetros por hora, pero un poquito a lo justo. Tiene suspensión paralelogramo deformable delantera y atrás es un oscilante con unos amortiguadores de fricción que, como podéis ver, conforme se va apretando va endureciendo la suspensión, con lo cual se consigue pues una rigidez en cuanto al bastidor, pero también una cierta comodidad ante los baches y las irregularidades del terreno. La moto ya viene ya con su dinamo y con su magneto instalada, por supuesto con su faro, con los mandos como una luz, como una moto moderna, y el cambio aún sigue siendo aquí en el tanque, en la mano, con 3 velocidades. Esto es el alojamiento de los muelles de la suspensión trasera. Y bueno, pues una curiosidad que tiene esta moto es que la válvula de escape la tiene en cabeza, cuando realmente la válvula de admisión la tiene lateral. Pero tiene un volante que, como he dicho antes, al igual que el cilindro horizontal, formó parte de la identidad de Moto Guzzi, por lo menos hasta los años 60 o incluso algo más. Esto era una moto esencialmente de carretera.
podía usarse evidentemente exactamente igual en ciudad que en carretera. Era, como he dicho antes, una moto que puede rodar perfectamente entre 80 y 90 kilómetros por hora, que para el año 33 pues era una velocidad más que aceptable para un vehículo de dos ruedas. Bien, pues estamos ante una Guzzi Airone con un sidecar acoplado, que era una solución técnica muy común en los años 50. Esta Moto Guzzi es del año 54, es una 250, es el modelo Airone. Airone en italiano significa garza, porque las Moto Guzzi prácticamente desde un principio hasta los años 60 o 70 recibían el nombre de un ave, y había, bueno, prácticamente yo creo que cogieron por lo menos 15 modelos, eran modelos de aves. Esta concretamente es el Airone, que como he dicho es garza. El cilindro es horizontal, como prácticamente todas las motos Moto Guzzi hasta los años 60. Otro signo de identidad era el volante exterior. Esta moto tenía magneto independiente, lo cual permitía arrancar la moto sin necesidad de batería. La batería la usaba para la luz eléctrica. Tiene una dinamo paralelamente a la magneto, y bueno, pues tenía un carburador del Orto, típico de fabricante italiano. Esta moto tiene horquilla ya telescópica delantera, que para el año 54 pues era verdaderamente innovadora. Atrás la tiene oscilante. Los muelles de la suspensión lo tiene debajo del motor, que eso es también signo de identidad de Moto Guzzi. La suspensión trasera se ve amortiguada no por unos amortiguadores hidráulicos, sino de fricción. Lo estáis viendo aquí con una pequeña palometa que puede graduar la dureza de la suspensión. Por lo demás, pues esta moto es la moto típica de Moto Guzzi, porque sigue utilizando la misma arquitectura de motor que desde el año 20 hasta los años 60, en la que ya Giulio Cesare desarrolla el motor en V transversal, que bueno, que identificó a Moto Guzzi durante prácticamente toda la vida. Hasta en la actualidad sigue con la misma arquitectura de motor. En los años 40 y en los años 50 era muy típico la solución del sidecar, y bueno, lo único que se requería para acoplarle un sidecar es que la moto fuera lo suficientemente potente para que pudiera mover con agilidad todo el conjunto. Esta moto aproximadamente creo que tenía del orden de 16 caballos, que no es que sea una potencia importante, pero bueno, para poder circular con el sidecar y mantener una velocidad de 80 o 90, perfectamente podría hacerlo. La evolución posterior fue, como has dicho, las Le Mans, que hubo 3 Le Mans, Le Mans 1, Le Mans 2 y Le Mans 3, que prácticamente es una V7 subida de cubicaje y con algunas mejoras en cuanto a freno, ya no de tambor, sino de disco, y en fin, algunas mejoras propias de la época, que ya eran cerca de los años 80.
Benelli es un fabricante italiano que desde los años 20 del siglo pasado, pues hasta en la actualidad, sigue fabricando motos de una muy buena calidad, motos rápidas, motos deportivas y en definitiva es una marca que merece la pena relatar algunos de sus modelos que a partir de los años 60, 70 empezaron con las tetracilíndricas. Benelli comienza en los años 20, concretamente en el año 21, a manos de los tres hermanos Benelli y empezaron a fabricar, más que motos, empezaron a fabricar motores. Primero unos pequeños motores que eran de 98 centímetros cúbicos y eran motores que los colocaban en la bicicleta parecido como tenía el Velosolex, que era en la rueda delantera con un rodillo. Y bueno, pues esos fueron los inicios de los hermanos Benelli, que posteriormente, prácticamente ya a mediados de los años 20, empezaron a fabricar sus propias motos, porque claro, el motor había resultado ser lo suficientemente potente como para que comprometiera un poco los bastidores muy endebles que tenían las bicicletas. Al final pues empezaron a fabricar la ciclística, todo lo que los materiales que intervienen en la motocicleta y bueno, pues aproximadamente ya en los años 30 tienen mucho éxito deportivo, porque uno de los hermanos, Tonino, tuvo muchos éxitos deportivos, ganando muchísimas carreras, sobre todo en Italia. Bueno, en los años 50 y 60 tuvieron muchos éxitos deportivos, concretamente Bruno Sparghiari ganó el campeonato del mundo con Benelli, y ya aproximadamente en los años 70 hay un punto de inflexión importante en Benelli, porque es comprado por Alejandro de Tomaso. A partir de entonces empezaron las tetracilíndricas y concretamente esta que tenemos aquí delante, que es una Benelli 6, una 750. Esta moto es una moto al más puro estilo japonés. Como he dicho antes, es una 6 cilindros con un árbol de leva en cabeza, con 70 y tantos caballos, lo cual le permitía a la moto casi alcanzar los 200 km por hora, que tratándose de los años 70 pues iba a la vanguardia de prácticamente de la industria motociclista. Esta moto, como ahora podréis ver, a mí por lo menos estéticamente me parece una moto muy bien resuelta, y mecánicamente los detractores, que siempre los hay, decían que la parte eléctrica pues no estaba lo suficientemente bien planteada, pero mecánicamente, y sobre todo el que haya escuchado el motor pues os puedo decir que más que el ruido del motor, música celestial. Bueno, con los 6 cilindros, que eso fue una corriente que hubo en los años 70, que solamente pues Benelli, también Honda con la CBX y Kawasaki con la 1300 fueron prácticamente las únicas motos que se fabricaron en 6 cilindros. Los 6 cilindros tenían la ventaja de una menor vibración, de poder alcanzar un régimen más alto, con lo cual la potencia aumentaba y por ende la velocidad punta. Y bueno, pues después se demostró que con 4 cilindros, innovando y la tecnología progresando, pues se obtienen potencias tanto o mayores que con 6 cilindros. Bueno, en cuanto a la ciclística, esta moto, bueno, usa toda la tecnología que en esos años había en el mercado, como era doble freno de disco delantero, suspensión atrás oscilante,
el cuadro completamente novedoso en cuanto a contrarrevoluciones, en cuanto a velocímetro, indicadores de presión de aceite, en fin, todo eso prácticamente lo tienen casi todas las motos contemporáneas a esta. La singularidad de esta moto, pues es el motor de 6 cilindros, que era una rareza entonces, y tiene árbol de leva, un único árbol de leva en cabeza, y tiene 3 carburadores, cada carburador para cada par de cilindros. Bien, pues vamos a hablar de Ducati. Ducati, como todos conocéis, es una marca emblemática y es una marca que tuvo muchísimo prestigio y es una marca que actualmente pues sigue gozando de ese prestigio y de esa ingeniería innovadora siempre a través de todos los años. Nace en Bolonia y nace como una industria prácticamente de electrónica. De hecho, los condensadores electrolíticos más conocidos en la primera mitad del siglo pasado fueron Ducati. También tuvieron mucha fama porque, curiosamente, es un enlace que hizo entre Estados Unidos en los años 20, entre Estados Unidos e Italia, vía radio. Fueron muy conocidos los hermanos Ducati y posteriormente, ya en los años 30 y algo, 35 creo, se trasladaron a Borgo Panigale, que ya ahí empezaron a fabricar motos en condiciones ya con ingenieros y con, en fin, una producción completamente al uso de cualquier otro fabricante. Al principio fabricaron, ya en la posguerra, en el año 45, un motor pequeñito, pero que gozó de mucho prestigio, que era la Cuciolo. Era un motor muy pequeñito, se acopló como si fuera un ciclomotor, porque después se bajó, creo que fue a 50 centímetros cúbicos. Bueno, pues ya en los años 60, finales de los años 50, Fabio Taglioni, pues desarrolla el motor que más prestigio le ha dado a Ducati durante muchísimos años, que es el monoárbol y la distribución desmodrómica. Estas motos fueron bajo licencia fabricadas en Mototrans en Barcelona y se fabricaron muchas cilindradas, desde 125 pasando por 160 y 175 hasta 200 y 250, y ya a mediados de los años 70 se fabricaron incluso entre 150 y 450. Estas motos en España no gozaban de muy buena reputación, pero no eran porque no fueran buenas motos, que lo eran, y además de una tecnología muy avanzada. El problema es que en España había pocos talleres mecánicos que supieran ajustar bien el monoárbol. El monoárbol es la distribución que estas motos tienen, que no es por empujadores como antiguamente, sino que es un eje rey que mueve las válvulas, ya el árbol en cabeza. Esta moto concretamente es una 2,5 y es una Ducati fabricada, como he dicho antes, en Mototrans, que en los años finales de los años 60 y principios de los 70 era la motorización más típica de moto grande aquí en España. Esta moto tenía 20 caballos y permitía correr pues prácticamente casi los 140, con lo cual era una moto rápida, era una moto fiable,
era una moto con un consumo muy contenido y bueno, como he dicho antes, pues tuvo una implantación en España que era pues casi una de cada 3 motos era Ducati, junto con Bultaco, con Montesa y con Osa. Fue la motorización en España en los años 60-70, incluso casi llegado a los 80. Bueno, después de hablar de las Ducati que fabricó Mototrans durante los años 60 y 70, aquí vemos una Ducati 750 GT que, si lo podéis ver, es prácticamente como dos motores monoárbol de monocilíndrico unidos y montados en V longitudinalmente. Esta moto, sobre los años 70 era una de las motos más rápidas que había en el mercado. Tenía algunas particularidades, como por ejemplo es muy larga, tiene mucha distancia entre ejes, lo cual le confería a alta velocidad mucha estabilidad. Tenía del orden de 60 y algo de caballo, con lo cual casi llegaba a los 200 kilómetros por hora, que bueno, pues casi era la reina de la carretera, porque todas sus contemporáneas en rara ocasión podían llegar a esa velocidad. Esta moto, como podéis ver, el motor, he dicho antes que es en V, y bueno, pues es un motor típico podríamos decir, de la segunda etapa de Ducati, en la que Fabio Taglioni, que diseñó este motor, prácticamente hasta en la actualidad, ha tenido muchísimos éxitos deportivos. No sé si recordaréis a Stoner, que con Ducati pues ganó unos pocos de grandes premios, o Bagnaia en la actualidad, y Bautista, español también, que con Ducati está teniendo muchísimos éxitos deportivos. Caja de cambio de 5 velocidades, como casi todas sus contemporáneas, los cilindros con culata monoárbol, y bueno, pues la parte de lo demás, la suspensión delantera es telescópica, freno delantero de disco y trasero de tambor. Bien, bueno, pues una evolución de la 750 GT que estamos viendo fue la Ducati Dharma. La Ducati Dharma ya cuando Castiglioni compró Ducati en los años 80, fue una moto que tuvo también mucho éxito deportivo y mucho prestigio, porque se vendieron muchísimas motos en toda Europa.